Sean todos bienvenidos a este primer taller bíblico virtual organizado por el Seminario Villa Paul y la Escuela Bíblica. Les damos la cordial bienvenida a todos aquellos que se dejarán acompañar durante estos días por estos talleres que van a ser propuestos por quienes generosamente han colaborado en este proyecto. Agradecemos particularmente a Óscar Betancourt, encargado de la Escuela Bíblica como asesor, a Diana Enciso como coordinadora de la Escuela Bíblica y a cada uno que con sus conferencias nos van a acompañar durante estos días. Nosotros durante este tiempo del 7 al 19 estaremos conectados precisamente en este taller virtual para dejarnos acompañar primero que todo por el Espíritu, que fue el mismo con que se escribieron las Sagradas Escrituras y que acompañará la lectura que haremos de estos textos. Eso se convierte en semilla de palabra para nuestra vida, para nuestro caminar, para nuestra vida de cristianos. Y el fruto ya nos corresponde a cada uno de nosotros, que al final de estos talleres podamos dar razón de aquello que hemos aprendido, de aquellos que hemos crecido, y sobre todo la invitación en este contexto del Año de la Palabra, promulgado por la FEBIC, que nos invitó durante todo este año a darle la importancia y la centralidad a la palabra de Dios en nuestra vida de cristianos, que ella se convierta realmente en compañera de camino para nosotros. Así que la invitación continúa para que podamos sacarle el tiempo a estas reflexiones, podamos tener también el tiempo para que cada uno desde sus casas abra la palabra de Dios, genere un ambiente de palabra de Dios en cada una de sus familias. Los invitamos a que de manera también simbólica organicen el altar de la palabra en cada uno de los hogares. Sean todos pues bienvenidos y damos hoy la apertura a nuestra primera charla en este taller y le agradecemos al Padre Gabriel Naranjo, quien es el encargado de abrir estos talleres. Muchas gracias y contamos con ustedes durante estos días. Le damos la bienvenida a todas las personas que nos acompañan a través de esta transmisión por medio de las redes sociales de Facebook y YouTube. Esperamos que este taller bíblico que hemos organizado para todos ustedes sea una oportunidad para profundizar sobre la palabra de Dios y crecer en nuestra vida espiritual, en nuestra forma de ver a Dios y de verlo revelado a través de su palabra. El día de hoy iniciamos este taller con el Padre Gabriel Naranjo, quien nos expondrá la charla titulada La palabra de Dios es creadora. El Padre Gabriel Naranjo es sacerdote de la Congregación de la Misión de la provincia de Colombia, ordenado sacerdote hace 44 años. El Padre Gabriel Naranjo es licenciado en Teología Bíblica por la Universidad Pontificia Javeriana de Bogotá, licenciado en Sagrada Escritura por el Pontificio Instituto Bíblico de Roma, y ha hecho otro tipo de estudios de arqueología, historia y geografía bíblicas en Jerusalén. Pastoralmente se ha desempeñado como formador y profesor en Sagrada Escritura en los teologados de la provincia vicentina de Colombia y en el seminario de la provincia eclesiástica de Ibagué. Ha sido rector del Seminario Mayor Villa Paul, visitador provincial de la provincia de Colombia, coordinador zonal, continental y miembro del Comité Ejecutivo Mundial de la Federación Bíblica Católica, director del proyecto Biblia de Paulinas y del CEBITEPAL y del CELAM, representante del proyecto Exégesis Intercultural de América Latina y el Caribe, secretario general de la CLAR, coordinador de la Coalición de Religiosos y Religiosas de la ONU por la Justicia en América Latina y el Caribe. Le damos la bienvenida al Padre Gabriel Naranjo y esperamos que esta reflexión en torno a la palabra de Dios en el contexto de la creación sea iluminadora para cada uno de nosotros. Comparto con ustedes una reflexión sobre la palabra de Dios es creadora para el taller bíblico virtual
organizado por el Seminario de Teología de los Padres Vicentinos de Colombia en Villapaúl, durante los primeros días del mes de septiembre. Se trata de la primera de 12 charlas en torno a las cuales va a girar la reflexión de estos días. Y si el tema de la palabra de Dios es creativa, se constituye no solo en la primera, sino en el fundamento de todo lo demás. Diríamos que los otros aspectos a desarrollar hunden sus raíces en este carácter creador de la palabra que se identifica con su extraordinario dinamismo, con una fuerza que la misma Iglesia ha reconocido como sacramento. Habría que plantear algunos presupuestos. Se me ocurre hablar de 3 que son muy simples, pero muy fundamentales. Primero, la palabra no es sonido, no es ruido, no son emisiones vocales lanzadas al viento. La palabra es, por esencia, una fuerza, y esa fuerza es esencialmente creadora. Segundo presupuesto, la palabra de Dios es Jesucristo. Jesucristo es la encarnación de la palabra. Por eso, todo lo que tiene que ver con la palabra debe llevar a Cristo. Y todo lo que sea proyección creadora de la palabra tiene que tener en Cristo su punto de partida. Tercer presupuesto. Ciertamente, la palabra de Dios tiene que ver con la Escritura. La Biblia es toda ella palabra de Dios. Y podríamos decir también que toda la palabra de Dios está en la Escritura. Pero la palabra antecede y excede a la Escritura. De ahí que la lectura de la Escritura, en lo que ella es palabra, tiene que llevarnos al encuentro con Cristo, que es la encarnación de la palabra. Tengamos en cuenta estos 3 presupuestos que reafirmó el sínodo sobre la palabra de Dios en la vida y la misión de la Iglesia, que se tuvo en Roma en octubre del año 2008. Por cierto, se trata de un sínodo que desarrolló el tema de la constitución dogmática del Concilio Vaticano II sobre la palabra de Dios, Verbum Domini. Este sínodo planteó una síntesis del pensamiento bíblico de la Iglesia Católica, inspirada en ese documento del concilio, muy actual, y lo expresó en el mismo mensaje final que redactó el sínodo, y se encuentra profundamente desarrollado en la exhortación apostólica possinodal, o sea, que le siguió al sínodo del Papa Benedicto XVI, Verbum Domini. A fuerza de ser repetitivo, yo tendría que volver a las 4 imágenes que ese mensaje del sínodo utiliza para hablar de la palabra de Dios en la Iglesia y que están presentes de manera implícita en la Verbum Domini. Son estas. Primero, la palabra de Dios tiene voz. Debemos escucharla. Segundo, la palabra de Dios tiene rostro. Hay que reconocerlo y contemplarlo. Tercero, la palabra de Dios tiene casa. Debemos construirla. Y cuarto, la palabra de Dios tiene caminos. Debemos recorrerlos.
La voz de la palabra que manifiesta originariamente su fuerza creadora es la creación. El rostro de la palabra que se hace sacramento viviente es Cristo. La casa de la palabra, donde ella se hace presente y diríamos se desarrolla, es la iglesia. Los caminos de la palabra que ella quiere recorrer a través de nosotros son la misión. Estas 4 imágenes están atravesadas por esa fuerza sacramental de la palabra que es creadora. Es creadora en un primer momento con la naturaleza y con el ser humano, pero es creadora también en la encarnación de Jesucristo y en su presencia en los rostros sufrientes de los pobres. Es creadora en la medida en que produce la familiaridad con Cristo a través de la iglesia en quienes la escuchan y la ponen en práctica. Y es creadora en la medida en que responde al hambre de la palabra y a la sed de ella misma que anunció el profeta Amós a través de la misión que en su nombre realizan los discípulos de Cristo. Al principio, dice el libro del Génesis, no existía sino la palabra. No se percibían figuras, ni se oían voces, sino una fuerza que el mismo libro llama rumor de palabras, que dio vida a lo que no existía. La primera página del primer libro de la Sagrada Escritura narra el acontecimiento de la creación, que fue un hecho verbal, un hecho oral, es decir, fruto de la fuerza creadora de la palabra. Por eso podemos decir que ella es una revelación cósmica. Y podemos repetir con el Salmo: por la palabra del Señor fueron hechos los cielos, por el aliento de su boca todos sus ejércitos. Pues Él habló y así fue, Él lo mandó y así se hizo. Y lo repite después Pablo en la carta a los Romanos: Dios da vida a los muertos y llama a las cosas que no son para que sean. Por eso la misma creación cuenta la gloria de Dios, anuncia la obra de sus manos, pasando su mensaje de día a noche, susurrándolo de la noche al día. El Salmo 19 lo dice: sin hablar y sin palabras y sin voz que pueda oírse, por toda la tierra resuena su proclama, todos los confines del orbe. De ahí que, como lo recuerda el Papa Francisco en la Laudato Si sobre el cuidado de la casa común, la creación es un libro espléndido que refleja la bondad del Creador y cuyas letras son precisamente la multitud de criaturas que hay en el universo. Como la creación desata un proceso de relaciones entre las personas y los pueblos, esa fuerza creadora de la palabra, que en un primer momento reconocemos como cósmica, es una fuerza creadora que se vuelve histórica y que determina los procesos, repito, de las personas y de los pueblos salvíficamente, de tal manera que estén orientados a la búsqueda de un punto de partida de donde provienen a un punto de llegada a donde deben llegar desde ese mismo origen. Pero si la palabra de Dios, como fuerza creadora, se quedará en el nivel de la voz cósmica e histórica,
podría limitarse a un diálogo con la humanidad. La realidad es que la fuerza creadora de la palabra busca un encuentro con nosotros y entonces se encarna en Jesucristo. La palabra de Dios se hizo carne, nos dice el prólogo de Juan. Sí, esa palabra preexistente, trascendente, que es divina, se mete en el espacio y en el tiempo. Se hace historia inclusive desde el punto de vista sacramental, en Jesús de Nazaret. Por eso el deseo de aquellos griegos que al escuchar a los apóstoles manifestaron el propósito de ver a Jesús, es a la larga un reconocimiento de esa presencia sacramental que une lo divino con lo humano y lo humano con lo divino. La invisibilidad de Dios se concretiza en la fragilidad y en la mortalidad de la historia y de la humanidad, sin dejar de ser misterio, sin dejar de ser gloria, precisamente para unir con esa fuerza que ahora crea un encuentro a Dios con la humanidad y a la humanidad con Dios. Es sobre todo allí cuando reconocemos, ya en el Antiguo Testamento, en relación con la voz cósmica e histórica de la palabra, que ella se hace escritura. Y por eso en la escritura no solamente hay letra, en la escritura también hay carne. En la escritura está la palabra. Y si está la palabra que se encarnó en Cristo, en la escritura está Cristo. Y por eso la lectura de la escritura tiene que llevarnos al encuentro con Cristo. ¿Cómo? Interpretando el texto para descubrir detrás de su expresión literaria, marcada por condicionamientos culturales muy determinantes, descubrir allí, un mensaje. Es decir, ver que en el texto hay algo más que escritura, hay mensaje. Y aún más, que en el texto está Cristo. Lo contrario sería caer en el peligro del fundamentalismo, que consiste en darle a las palabras como mera literatura un valor que no tienen, o darle a una expresión determinada de esa palabra, condicionada por factores históricos de espacio y de tiempo, una expresión y una validez que en realidad la están limitando. La presencia de la palabra en la escritura y de una palabra que se encarnó en Cristo nos lleva por su fuerza creadora al encuentro con Él. De ahí que, como lo dice el Papa Benedicto en el primer número de su primera encíclica Deus Caritas Est, uno comienza a ser cristiano no por una idea, ni por una propuesta ética, es decir, no por un dogma, ni por una moral, sino por el encuentro con una persona que tiene un nombre propio, Jesús de Nazaret, encarnación de la palabra, que le da un sentido definitivo a la existencia. Ahora, si la palabra se hace carne en todo, igual al ser humano, menos en el pecado, la palabra en Cristo debe desarrollar su potencial creador, evolucionar, madurar humanamente, como sucede en todo ser que ha sido anticipado como expresión de su relación con nosotros. Necesita entonces una casa donde vivir ese dinamismo. Esa casa es la iglesia, que debe construirse según la arquitectura propia de la primitiva comunidad cristiana. Los Hechos de los Apóstoles
en el capítulo 2, versículo 42, nos recuerdan que los creyentes se reunían en sus casas para escuchar la palabra de Dios, participar en la fracción del pan, hacer oraciones y fomentar la vida fraterna en comunidad. La fuerza creadora de la palabra se hace ella misma una casa sobre estas 4 columnas, donde ella pueda vivir y donde nosotros podamos encontrarla. De manera que si las Escrituras nos llevan al encuentro con Cristo, el encuentro en cualquier momento de la vida y de la historia con Cristo se hace a través de la iglesia, porque ella también ha sido engendrada por la fuerza creadora de la palabra. En la medida en que ella se construya sobre estas 4 bases, la misma predicación de la palabra, despojándola del ropaje que la expresión de la misma la ha ido encubriendo con el paso de los siglos, de tal manera que se vuelva a lo que se llama el querigma, o sea, el mensaje original. El reino de Dios está cerca, conviértanse y crean en el Evangelio. Si no hay predicación de la palabra, a la larga no hay iglesia. Si no, como lo dice el Papa Francisco, de pronto una ONG. Pero esa predicación de la palabra debe ir pareja de la celebración de la Eucaristía. Ellos al inicio construían la iglesia, sí, escuchando la palabra, pero participando también en la fracción del pan. En la Iglesia Católica, estas 2 mesas son insustituibles y están dialécticamente relacionadas. La mesa de la palabra que lleva a la mesa de la Eucaristía, la mesa de la Eucaristía que presupone la mesa de la palabra. En tercer lugar, la comunidad eclesial se construye a través de la oración, precisamente como reacción humana a la palabra que nos habla en el texto, en el mensaje que hay detrás del texto y en la persona que hay detrás del texto y del mensaje, que es Jesucristo. Y si la oración es una reacción a la palabra humana, la oración tiene que ser una oración de escucha, y de escucha en el silencio. De ahí que el método ideal para orar en la iglesia sea la liturgia de las horas, porque la liturgia de las horas es toda ella palabra de Dios con los salmos y los versículos bíblicos que animan cada uno de esos momentos litúrgicos. Pero también lo que reconocemos como la lectio divina o lectura orante de la palabra, que bien practicada nos lleva al encuentro con Jesucristo vivo y que debe ser bien practicada siguiendo los pasos de la lectura, la meditación, la oración y la contemplación. Sí, la comunidad cristiana reacciona así a la palabra, pero también con la 4ª columna, que es la vida fraterna en comunidad. Una vida fraterna que garantiza no solo nuestra comunión de hermanos, sino nuestra comunión con Cristo. Por eso lo dijo el mismo Jesús de Nazaret, cuando le informaron que su madre y sus hermanos lo estaban buscando. Mi madre y mis hermanos, es decir, mi familia, son los que escuchan la palabra y la ponen en práctica. No desconocía él la importancia de la búsqueda de María y de los suyos, sino que quiso afirmar que ellos eran su madre y sus hermanos porque escuchaban la palabra y la ponían en práctica, y que todos los demás podemos ser también su familia en la medida en que recorramos ese mismo dinamismo, escuchar la palabra y llevarla a la práctica. Pues bien, la palabra de Dios es incontrolable,
Ella se desencadena. Es una espada de doble filo que sale de su casa y se vuelve misionera. Ya lo decía al comienzo, para responder al hambre y la sed de la palabra que ella misma, con su fuerza creadora, va produciendo en los seres humanos. Y entonces es cuando ella se va, se pone en salida, se va a las periferias, como lo dice el Papa Francisco, no solo geográficas, sino también existenciales. Se hace misionera, en el sentido de una misión que, como lo dice Aparecida, consiste en ir a los que están lejos, pero también en alejarse, en acercarse a los más alejados, que pueden estar en las goteras mismas de nuestros templos parroquiales. Missio ad gentes, ir a los lejanos. Missio inter gentes, acercarse a los más alejados. Así la palabra de Dios se hace peregrina, se hace viajera y transmite con su fuerza creadora a la misma iglesia su capacidad de ponerse en salida para ir expandiéndose a todos los extremos de la tierra, transitando por las autopistas de la comunicación, que con frecuencia informan, pero no forman, a las familias que deben volver a ser nidos de la vida y de los valores, a los lugares apartados de nuestras veredas, pero también a los trasfondos de nuestras ciudades, donde los pobres pareciera que no escucharan sino el silencio de Dios. Misionera a través de nosotros en las relaciones ecuménicas e interconfesionales. Misionera también en el arte, en la poesía, en el teatro, en el cine, en el deporte. Es decir, no hay espacio ni de la sociedad ni de la vida donde esa fuerza creadora de la palabra no pueda ser un germen que produzca frutos y que dé sentido. Lo necesitamos de manera particular en estos tiempos de la pandemia, que no solo se debe al COVID-19, sino que manifiesta a una civilización trastornada, perdida en una loca carrera por obtener dinero, muchas veces a causa de una tremenda inequidad que convierte al sistema en una fábrica de pobres. Si los pobres no están presentes para manifestar la predilección de la palabra por ellos, la fuerza creadora de la palabra se pierde en un concepto, en una teoría. ¿Por qué? Porque si Cristo es el rostro de la palabra, el rostro de Cristo está presente en los rostros sufrientes de los pobres. De ahí que allá al final, cuando se termine el ciclo de esta fuerza de la palabra en la existencia de cada ser humano, volveremos a encontrarnos con ella para abrazarla plenamente en la medida en que hayamos servido a los pobres, porque en ellos estábamos sirviéndole a Cristo.